Gracias a Dios por este tiempo en donde nos reunimos para recibir el consejo de Dios, discipulado de manera general, como estamos aquí, pero también, hermanos, si tienen alguna pregunta o alguna necesidad, lo podemos hacer de forma personal. Entonces, eso es lo que Dios desea y estamos siempre, acuérdense, para servir a Dios, cumpliendo sus propósitos, y en ese propósito pues es la iglesia. Hermenéutica, el arte de, o técnica, o ciencia, si le quiere llamar, de leer la escritura para hacer la interpretación correcta y que no haya ahí ambigüedades, confusiones, ni mucho menos pues doctrinas alejadas de la voluntad de Dios, heréticas, como se llaman acá. Se hizo una introducción en 2, ¿sí? Luego después hemos visto también reglas en donde menciona que la escritura es interpretada por la propia escritura. Siempre vamos a encontrar pasajes paralelos que hablan de lo mismo, que transmiten el mismo principio, y ese pasaje paralelo pues nos ayuda, nos da iluminación, nos da una claridad, nos presenta claramente lo que es en sí la escritura. Y hay doctrinas controversiales precisamente por no poner atención a lo que estamos leyendo o por no aplicar lo que es las reglas de la hermenéutica. Entonces la escritura es interpretada por la propia escritura. También debemos saber que hay muchas frases o palabras en sentido figurado, ¿sí? Hay muchas palabras que están en sentido figurado. Y ya vimos lo que son pues, los mexicanismos. Imagínense nada más en una cultura diferente, en un contexto diferente, en un año diferente, totalmente diferente, con decirle que no había celulares, con eso le digo. En los años allá en el que se escribió la escritura no había celulares. Entonces, imagínense nada más, los hebraísmos, los modismos de aquella época, frases que a lo mejor se dijeron muchas veces hasta vamos a decir, usando un poquito de simpatía o hasta, se me va la palabra, no he pensado en la palabra, usando un poquito del sarcasmo a lo mejor. Otra regla que vimos es que debemos tomar las frases o las palabras en su contexto, y la semana pasada hablamos del contexto inmediato, o sea, ¿qué tema está hablando? Porque el Señor Jesucristo tomó ese punto específicamente y lo utilizó con eso. Y un ejemplo de ello, hermanos, es prácticamente lo que hemos visto en la serie de las parábolas, ¿no? En la parábola del sembrador, nosotros somos ¿qué? La tierra. Pero en la parábola del trigo y la cizaña, somos la semilla. ¿Te diga? Entonces, ahí es donde debemos estar bien buzos, como dicen, o bien atentos al contexto inmediato. Entonces debemos de considerar siempre eso. ¿Qué tema es el que está tratando? ¿Por qué se abordó ese punto tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento? Cuando se lee la Escritura, cuando leamos la Escritura, hermanos, es muy importante tomar en cuenta todo lo que rodea esa palabra, todo lo que rodea esa frase, todo lo que rodea ese versículo o ese párrafo. Y acuérdense que no podemos ser discipulados, no podemos tener un discipulado si estamos tergiversando, si no estamos comprendiendo la palabra de Dios. Porque el discipulado obviamente se trata de la palabra de Dios. No se trata de filosofía, no se trata de mis ideas, no se trata de nada, hermanos, es la palabra de Dios. Y por eso es importante que en ese discipulado nosotros, cuando leamos, por ejemplo, cuando leamos la Escritura, imagínense que hoy le digo, hermanos, pues lean este pasaje bíblico, lean este pasaje. Y si no aplicamos las reglas de la hermenéutica, imagínense que la próxima semana pregunte, ¿qué te habló el Señor? Y imagínense que alguien diga una situación totalmente fuera de... Bueno, ahí está el discipulado, ¿no? Y si uno se da cuenta que no está comprendiendo, entonces ahí es donde viene, hermano, por esto y por esto. Ahora sí ya caigo, pues qué bueno, ¿no? Que todos caigamos. Es bien importante eso, tomar el contexto de la palabra, de la frase, del versículo o del párrafo completo. Esta tercera regla pues nos invita a ir ampliando el entorno de lo que estamos estudiando, ampliar el entorno.
Y acuérdese que al final de cuentas, el contexto para interpretar correctamente un versículo, una frase, un párrafo, ¿sí? Es toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Es decir, toda la Escritura, ¿no? Es de que debemos nosotros estar conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar confusiones, así vamos a evitar, en consecuencia, una incorrecta interpretación. Y vamos a ver algunos ejemplos hoy. Hoy en este día, pues, leeremos algunos de estos textos que han causado que empiecen a circular falsas doctrinas que dan resultado a prácticas dentro de las congregaciones y sus creyentes, prácticas incorrectas. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos una falsa interpretación y tenemos prácticas incorrectas? Pues damos mal testimonio de Cristo y de la iglesia, y la gente no quiere nada de Cristo. Por ejemplo, mucha gente tiene la creencia de que la iglesia cristiana es estarse cayendo y dando maromas y estar gritando y entrar, como dicen en el inglés, como dice ahí la puerta cuando vas a un centro comercial o un mercado y dice que es la entrada. ¿Cómo se dice la entrada en inglés? A ver, entrance. Pero si tú lo lees en español dice entrance. O sea, no es no sé, porque mucha gente, ¿verdad? Entra así como, y empieza así, no, hermanos, eso no es el cristianismo, por favor. El cristianismo es serio, es responsable. El cristianismo es una universidad en donde aprendemos los principios de Dios y los aplicamos todos los días de nuestra vida. Y las payasadas, ¿sí? Échalas a la basura. Esa es la realidad, hermano. O sea, por favor, el cristianismo es muy serio. El cristianismo es de gran responsabilidad para con Dios. El cristianismo es, por llamarle así, ¿no? Principios, valores honorables en excelencia, más por encima de la moral que este mundo conoce también. Para ser individuos, matrimonios, familias, trabajadores, padres, hijos, estudiantes de excelencia. Eso es lo que quiere Dios. Sin embargo, es más fácil andar brincando y echando maromas y no sé qué tantas situaciones, todo por no interpretar correctamente la Escritura. Es que dice que para ellos es locura y por eso ando ahí echando maromas y nada más haciendo el ridículo. No, dice que es locura porque estás viendo la situación que está en el mundo y todos están con falta de paz y todos estás con un estrés, con una ansiedad, con qué sé yo, tantas cosas, y tú estás durmiéndote si algunos. Oiga, ayer se cayó un poste allá y ¿quién no se te cuenta? No, yo estaba dormido. Entonces, como la gente tiene insomnio y cualquier cosita le da miedo, pues sale a ver el chisme, ¿no? Es otras cosas, el chisme. Bueno, entonces, hermanos, el primer ejemplo que vamos a ver. Ese ejemplo que se ha hecho, pues, tergiversaciones de esto, es lo que nos narra Mateo 12:22. Mateo 12:22, váyalo buscando usted. Pero es el asunto del hombre fuerte al que se refieren erróneamente como el espíritu o la potestad que gobierna ciertas ciudades y regiones. ¿Sí? Últimamente se enseña equivocadamente que el hombre fuerte también de una ciudad es la persona más influyente de esa ciudad o el más rico, poderoso de esa ciudad. Y han aparecido así nuevas falsas doctrinas como las que sostienen que primero hay que atar a ese hombre mediante la oración a ese hombre fuerte de la región, ícono en la región, para que entonces ese hombre fuerte, ese hombre clave, ese ícono de la ciudad se convierta y apoye la obra de Dios con sus riquezas. En una ocasión, hermanos, ay Señor, bueno, hablando nada más porque se me vino a la mente, ¿no? En una ocasión una persona que según él, no según, pero sí venía de Colombia, dijo que llegó a esta ciudad, que era Dios le trajo a esta ciudad a alcanzar a los hombres fuertes, económicamente, obviamente, ¿no? Y que eso es lo que le mandó Dios, solamente pura gente de cierto nivel económico para arriba, y los demás
no le interesaban. ¿Por qué cree usted? Pues porque no le iban a dar para comer. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿No? Humanos, pues, de ese tipo de vándalos nos vamos a encontrar en donde sea. Entonces han aparecido esas falsas doctrinas en donde dicen: voy a atar al hombre fuerte de la oración para que se convierta y apoye con sus riquezas la obra de Dios, y no solamente eso, sea influencia para los demás. Y en lugar de influencia para los demás positiva, va a ser una influencia nociva, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la interpretación está incorrecta. Tal doctrina no aparece en la Biblia. No hay un solo pasaje en donde los apóstoles lleguen a una ciudad y busquen al hombre clave, al hombre ícono, al hombre fuerte, entre comillas, y atarlo para que se convierta y entonces apoye la obra. Vamos a leer el pasaje. Dice: Jesús sana a un endemoniado, y en esa acción de misericordia del Señor, los fariseos le acusan de haberlo hecho, porque lo sanó, por Belcebú. ¿Qué es Belcebú? Pues obviamente Satanás. Él lo que le responde, fíjese, porque es una frase clave, él lo que le responde es una frase: un reino dividido no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Bueno, vamos a ver Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado que estaba ciego y mudo. ¿Y qué dice? Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba ahora, ¿no? Ya hablaba. Fíjese, y estaba endemoniado. O sea, no era algo, cuando dice eso, no era algo tan sencillito humanamente hablando, ¿no? O con la cuestión del ser humano. Y toda la gente estaba atónita de lo que estaba viendo. Y decía, se preguntaba: ¿será este aquel hijo de David? Porque tenían una promesa, ¿no? ¿Será este aquel hijo de David? Más los fariseos, siempre nos vamos a encontrar con un fariseo. Más los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, debemos nosotros estar en este leer entre líneas, o en revelación por parte de Dios a través del Espíritu Santo, que ellos estaban hablando cuchicheando, ¿no? Estaban hablando cuchicheando, porque estaban ahí escondidos, eran espías. Entonces dice, este no echa, imagínense ahí cuchicheando, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, ¿qué dice el versículo 25? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, la omnisciencia. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, entonces, una respuesta así en público, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pues ahí está la respuesta. ¿Cómo dicen ustedes que por el demonio saco los demonios? Es incongruente, ¿no? Es incongruente. Y luego sigue diciendo, ¿cómo pues? Bueno, y si Satanás echa fuera, el 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, pues contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y luego viene algo ahí muy confrontante. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién entonces los echan vuestros hijos? Ahí fíjese lo que está diciendo. Escuche bien, fíjese lo que está diciendo. Alguien de los dos está mal. O sus hijos que andan exorcizando, porque eso es lo que está, el tema que está trabajando. O sus hijos que andan, o sea, no sus hijos físicamente, o sea, sus discípulos. O sus discípulos andan haciendo mal porque ustedes les enseñan mal, o yo estoy mal. Ahora yo pregunto, ¿quién era el que estaba mal? Pues sí, ¿verdad? Los discípulos de los fariseos. ¿O alguien va a decir que Jesucristo estaba mal? Pues no, ¿verdad? O sea, eso es elemental. Eso es, hasta es una pregunta retórica, ¿no? Cristo no está mal. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, como usted dice, con sus pensamientos y cuchicheando ahí,
echan fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puedes permanecer a su reino? Y si yo echo los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ¿saben qué? Ellos serán vuestros jueces. Ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, pues ciertamente, una vez más viene la frase esa bonita, que debe emocionarnos. Dice, pero si por el Espíritu de Dios, con E mayúscula y D mayúscula, echo fuera a los demonios, ciertamente, ¿qué ha llegado? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, muchos lo aceptaron, pero estos y muchos más lo rechazaron. ¿Okay? Y viene una pregunta otra vez, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí esta frase? Esta frase que es la que vamos a resaltar, ¿no? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahora está hablando de esa, hoy, filosofía que se ha metido en la iglesia de atar y desatar. No, hermano. Bueno, de hecho, esa la sacan del siguiente ejemplo que vamos a ver. Pero no es eso. Lo que está diciendo simple y sencillamente, yo tengo que irme contra la raíz. Ay, caray. Yo me tengo que ir contra la raíz. ¿Sí? No andar por encimita, maquillando. Me tengo que sacar la raíz. Y aquí el problema con este ser humano es que estaba endemoniado, como dice ahí. Y yo tengo que ir sobre la raíz y sacar. Y al sacar la raíz, entonces viene la sanidad. Entonces viene la restauración. Entonces viene lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, y el versículo 30, pues hace algo muy interesante. Nada más hay de dos reinos. Es lo que significa. El que no es conmigo, contra mí. O sea, porque mucha gente dice, no, yo ni fu ni fa, ni creo ni no creo. Bueno, entonces estás contra Dios, estás contra Cristo. El que no es con Cristo está fuera de Cristo, es anticristo. Esa es la palabra. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Ahora, hermanos, esto aquí es bien importante señalar. No solamente es decir soy de Cristo, es vivir conforme a lo que Cristo estableció. No es solamente decir soy creyente, soy hijo de Dios, no solamente es decir, es hacer y vivir como hijo de Dios. Acuérdese de ese ejemplo del Señor Jesucristo. El que oye y hace. El que oye y no hace, pues no es. O sea, no es intención. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ellos estaban desparramando con sus cuchicheos, con sus rumores, con sus pensamientos incorrectos de hacer, fíjese bien, ¿dónde está el conflicto? De hacer obra de Satanás la obra de Dios. ¿Okay? Ese es el gran problema. El versículo 29 es el texto controversial, Mateo 12:29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, o sea, tomar control de ella. Número uno, debemos de entrar en estas verdades espirituales. Jesús, al decir esto, no está enseñando que nosotros debemos atar a los demonios. No, es solamente una palabra figurativa, es un ejemplo que está diciendo para que puedan ellos entender lo que estaba haciendo. Yo me voy a la raíz de lo que está diciendo. Jesús no está enseñando que nosotros debemos atar a los demonios. Es más, cuando hubo un conflicto ahí, ¿quién fue? ¿Pedro o Pablo? El que dijo, el Señor te reprenda. Yo no, pues el Señor te reprenda. ¿Quién fue? Sí, luego Judas, pero ¿quién? El Señor te reprenda. Ahí estaba, no me acuerdo quién fue el personaje, pero sí, o sea, nosotros no estamos para pelear con lo malo. El Señor ya peleó, ganó la buena batalla, y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Entonces no está enseñando a que debemos atar a los demonios. Él está hablando sobre sí mismo
porque lo estaban cuestionando. ¿Sí? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a irme a la raíz para que entonces haya sanidad. ¿Y qué hubo en este ser humano que estaba endemoniado? Sanidad. Hubo sanidad, hermano. Número 2. Y cuando se refiere al hombre fuerte, está hablando del diablo. Sí, el contexto viene por la acusación contra Jesús de echar demonio por Belcebú. O sea, el hombre fuerte no es un ser humano. El hombre fuerte ahí es el que tenía atado a esta persona o el que tenía en cautiverio a esta persona. Y él se fue a la raíz, entra con el enemigo, sale fuera, queda sano y se separa. Número 3 también está diciendo el Señor Jesucristo: ¿cómo habría podido yo irrumpir en los dominios de la maldad para deshacerla si no hubiera ido contra el diablo, que está contra la autoridad de Dios? ¿Sí? Eso es lo que estaba aconteciendo. Entonces quedaba claro con esto, como lo indica el contexto, que Jesús respondió a quienes le acusaban de echar los demonios por Belcebú. Esa es la respuesta que le dio. ¿Es la respuesta? ¿Sí? Lo estaban acusando, estaban murmurando, estaban ahí cuchicheando. Y esa es la respuesta que le da. El argumento lógico, pues, es que nadie entre en la casa de un hombre fuerte y la saquea. Pero es una analogía, es un ejemplo. Que nadie entra a la casa de un hombre fuerte y la saquea sin primero atar al hombre fuerte. Con esta analogía, pues, Jesús describe el conflicto entre el Hijo de Dios y Satanás, ¿sí? El hombre fuerte, en sentido figurado. ¿Cuántos? Escuché esto y estuvo interesante, ¿no? Yo prefiero decir demonio en inglés, porque en inglés es devil. Pero con otra pronunciación, ¿no? Es devil, pero se escribe devil, y ahí está, ¿no? Pastor, ¿puedo decir? Ya recordé quién lo dijo el... Ajá, sí, dígame. El ángel Miguel. El ángel Miguel. Señor te reprende, o sea, ni siquiera él. Señor te reprende aquí. Era un ángel. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Entonces, hermanos, el hecho de echar fuera a los demonios indica que ya Jesús se había enfrentado con el dueño de ellos y lo había vencido. Saquear significa arrebatarle y se refiere probablemente a la liberación de un esclavo de Satanás, que era de propiedad del enemigo, porque lo tenía cautivo. Y viene el Señor Jesucristo, pues, y lo liberta. Su casa se refiere al dominio de Satanás, pues Él es el príncipe de este mundo. Jesús, pues, ha invadido el territorio donde Satanás dominaba como rey y lo ha vencido y ha limitado su poder sobre los hombres. Satanás sigue obrando con poder limitado hasta la segunda venida de Cristo, pero su destino ya está fijado. ¿Ya lo comprendimos? El hombre fuerte es Satanás. La casa es, pues, la tierra, que está el príncipe de la potestad del aire, pero que no es nuestro príncipe. Nosotros somos bajo el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se digan? Entonces, hermanos, de esto se ha hecho muchas situaciones ahí, interpretaciones. Vamos a los cuidado. Debemos aclarar, pues, que, por ejemplo, en 1 Corintios 12:3 dice lo siguiente: por tanto, en el contexto de que lo estaban acusando de que por Belcebú echaba los demonios fuera. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Este 1 Corintios 12:3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. ¿Y qué es lo que estaban haciendo esos fariseos? Maldiciendo a Jesús. Por Belcebú sacan los demonios. Entonces ahí está bien claro, ¿no?
¿Por qué? Porque no tenían, eran religiosos mas no creyentes. Eran religiosos pero se olvidaron de las promesas de Dios. Diga, mire, hermano, pudo haber sido hasta por envidia, así de sencillo, porque se les iba a acabar posiblemente su negocito. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Hermano, ¿usted está verdaderamente en convicción que Jesucristo es el Señor? Eso lo da el Espíritu Santo. Esa convicción la da el Espíritu Santo. Debemos comprender, pues, que estas cosas las hace Jesús como Dios y que solo Él las puede hacer y que tiene los atributos exclusivos de Dios, en este caso la omnisciencia, y ya nos dimos cuenta. Es decir, esta acción de atar al diablo es exclusiva ¿de quién? De Jesús. ¿Ok? Esta acción de atar al diablo es una acción exclusiva de Jesús, como también el decretar. El decretar es una acción exclusiva de Dios Padre. ¿Sí? Él es el único. Nosotros no podemos hacer nada. Pero también anda una filosofía, una doctrina y andan ahí. ¿Sí? Ya. No, hermanos, de ahí salen las herejías, ¿no? Y dirán algunos, por ejemplo, para entrar con este comentario al siguiente ejemplo. Dirán algunos, entonces, ¿qué con la mujer que estaba atada por Satanás? Porque ahí dice que estaba atada por Satanás. Fíjese bien, Lucas 13:10. ¿Qué con la mujer que estaba atada por Satanás? Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Sí? El reposo no se podía hacer otra cosa más que atención a lo que Dios había establecido. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podría enderezar. Imagínese esta mujer, ¿no? Espero que no haya comenzado con dolor así de espalda baja. Entonces andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Quién creen que entró en acción ahí? En el versículo 14. Pues los estorbos. Siempre va a haber estorbos, siempre, eso no falta. Pero el principal de la sinagoga, esto es, el encargado que estaba ahí de esa sinagoga, enojado de que Jesús, ¿con quién se enojó? Contra Jesús. Enojado contra Jesús. Cuando Jesús, ok, muy bien. Entonces, ya me perdí, y puso sus manos sobre ellos. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo a la gente, dijo: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Oye, qué espiritual. No, hombre, me asombra su espiritualidad. Ya imagino, ¿verdad? Entró y levantó las manos y puso sus ojitos así de chivo a medio morir, de borreguito ahí, todo, ¿verdad? Y cuando vio que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de alguien, no, espérame tantito, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le respondió y dijo, bien amable. ¿Qué le dijo? Hipócrita, doble cara, falso. De frente dice otra cosa y a la espalda dice otra cosa. Hipócrita, le dice, cada uno de vosotros
aquellos que están de acuerdo con este personaje, ¿no? Hipócrita cada uno de nosotros. Dice, entonces ya viene un ejemplo. Déjenme le subo un poquito más grande la letra porque empiezo ahí a batallar para leer. Ahora sí. Entonces, hipócrita dice, y entonces pone este ejemplo, hermanos, pone este ejemplo. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ahora, está haciendo una analogía, hermano. No está, por eso hay que atar y desatar. Y de ahí salen estas filosofías, ¿sí? De atar y desatar. Yo ato y desato. No, mejor átate la lengua. Es un ejemplo. Es lo que hacía, además es lo que acababan de hacer en la mañana, quizás muchos de los que estaban ahí en la sinagoga. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús está enseñando a atar y desatar, o simplemente está orando por una persona enferma. Está orando por una persona enferma, en donde está utilizando el término, sí, en sentido de atar y desatar, liberar. Vamos a ver qué dice la Biblia en lenguaje sencillo de este mismo pasaje. La Biblia en lenguaje sencillo de este mismo pasaje, ¿ok? Para que vemos y no andemos haciendo ahí interpretaciones incorrectas. Lucas 13:10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Ahí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio y la llamó, le dijo: mujer, quedas libre. ¿Qué? Quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida: la semana tiene 6 días para trabajar y tiene 1 para descansar. Esto fue lo que dijo el jefe de la sinagoga, y 1 para descansar. Ustedes deben de venir para ser sanados en uno de esos días, pero no en sábado, por favor. Bueno, yo le agregué por favor, pero no en sábado. Jesús le contestó: ¿a quién tratan de engañar? ¿A quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua aquel día sábado, el día sábado. Y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podía ser sanada en un día sábado? Al oír esto, sus enemigos sintieron mucha vergüenza. El resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. Ahora yo pregunto, en esta versión, en lenguaje sencillo, ¿dónde está la palabra atar y desatar? Lo que significa es liberar, lo que significa es sanar. ¿Me explico? Nada más que está utilizando la palabra atar y desatar por lo que hicieron ellos en la mañana, que desataron su burrito, su buey, para que fuera a pastar. ¿Okay? ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Otro ejemplo. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Otro ejemplo. Debemos ver cuál es el tema que está tratando, pues, hermanos. Debemos poner atención cuál es el tema que se está dando y qué palabras está utilizando y por qué está utilizando esas palabras. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, en este pasaje bíblico, ¿por qué Jesús no le recrimina a la iglesia de Éfeso que no hayan atado demonios o haciendo guerra espiritual para ser liberados de la tribulación? ¿Sí lo estamos escuchando, hermanos? Hay que cerrar la puerta ya con el candadito, por favor. Ahora, una vez más, ¿por qué Jesús? Ok, voy
voy a leer ahora con unas frases muy de la actualidad. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Y qué contestan muchos? Lo reprendo, lo cancelo, no lo recibo. ¿Sí? Eso es lo que se está acostumbrado a hacer ahorita. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, va a haber cosas que van a venir a nuestra vida y no tenemos que rechazarlas ni reprenderlas ni cancelarlas, porque van a llegar. Pero ¿cuál es el propósito? Para que seamos probados. Y al ser probados, hermanos, o vamos a pasar la prueba o vamos a reprobar. O aprobamos o no aprobamos. Pero como una vez enseñé, y si no aprobamos, pues Dios nos reprueba. Nos vuelve a probar hasta que pasemos, hermano. Pero yo no sé usted, pero yo prefiero pasar a la primera. ¿Usted a cuál? ¿A la quinta o la sexta? No, a la primera. Mantenernos en Dios. Ahí donde radica la diferencia entre la fe de Dios y la fe humana. La fe humana, acuérdense, se centra en el yo. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, acuérdate de esto. Y no te y eso. No, hermano. Esa es la fe humana, o sea, la fe de los sentidos, la fe que no es de Dios. La fe de Dios y en Dios es, ¿qué quieres que yo haga, Dios? Aquí está mi vida, úsala. Si viene tribulación, fortaléceme, nada más. Y te doy gracias por todo lo que me das. Te agradezco. Ahí está la gran diferencia. Mientras uno es pediche, el otro se pone a la orden del Señor. Ahí está una gran diferencia. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús no recrimina a esta iglesia de Éfeso, de Apocalipsis que le está hablando, que no hayan atado demonios o haciendo guerra espiritual para ser librados de la tribulación? Porque debemos comprender, iglesia, que la prueba y la tribulación, en el contexto de lo que enseña Dios en su palabra, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. El apóstol Pablo no canceló, ni ató, ni ¿qué más? Ni decretó, ¿verdad? 3 veces he orado, he rogado, y he rogado al Señor que me quite este aguijón de la carne. A lo cual me contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú o en la debilidad. Entonces, tampoco decretó, ni rechazó, ni ató, ni nada. Debemos entonces, hermanos, saber que la prueba es parte de la vida cristiana, y no deberían ser ocasión para llenarnos de temor, sino precisamente es la ocasión de mostrarnos a nosotros mismos, de ver cómo anda nuestra fe, cómo anda nuestra consagración, cómo andamos en nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios. Para eso son las pruebas, ¿no? Ese falso evangelio de cancelar y rechazar y no lo recibo, habla de que no se quiere pasar por nada de las tribulaciones, que es una promesa del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. No desean eso. O sea, quieren nomás andar así, ¿no? Ay, Señor, qué malo eres conmigo. Mira cómo me tratas. Hermano, todos somos iguales y todos podemos ser y vamos a ser tratados por Dios. Pero es un falso evangelio, una modernidad que habla de que no se puede pasar nada malo. Es más, hermanos, algunas personas dicen que si estás enfermo es porque andas en pecado. Y otros dicen que si te está yendo mal económicamente es que andas en pecado. Y que la enfermedad y la pobreza no es de Dios. Hermanos, por favor. Ahora, si estamos limitados, como anuncio, ¿no? Si estamos limitados en nuestros recursos porque somos flojos, ya es otra cosa. Porque somos irresponsables, ya es otra cosa. Porque somos malos administradores, ya es otra cosa. Dios quiere que seamos responsables, que seamos trabajadores y que seamos buenos administradores. Pero esa no es una tribulación del Señor, es una negligencia de nosotros. Entonces, hermanos, va a haber situaciones difíciles. Mire, hoy
le platiqué a Carlos, ahí a dos casas de ahí de nosotros, estaban pintando una casa, el muchacho levantó ese y se electrocutó y ahí quedó, ahí falleció. Jovencito de 22 años. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre estar con Dios, preparados con Dios. Siempre va a haber adversidades. Le garantizo que si esas personas no son creyentes, es una tragedia quizás que no puedan pasar durante toda su vida. Pero le garantizo que si son creyentes y él era un hijo de Dios, gracias al Señor. Nos duele, es difícil, pero aceptamos esto que aconteció, de lo cual no estamos, no somos exentos nadie de pasar situaciones así. Pero todo fíjese cuando alza las manos, fijémonos qué andamos haciendo allá. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿va a haber tragedias? Sí. ¿Va a haber tormentas? Sí. ¿Va a haber vientos? Sí. Que esto no afecte nuestras convicciones, más bien que sea un recordatorio todo esto que tenemos que estar siempre alineados a los propósitos de Dios, fortalecidos en Dios y buscando siempre Dios. Entonces, hermanos, no es atar. En el mundo tendréis aflicción. ¡Teatro, demonio! No viene del demonio, es una promesa del Señor Jesucristo. O sea, lo mismo están haciendo. O sea que Jesucristo está hablando cosas blasfemas. No, hermano. Entonces, a eso se llega a una mala interpretación, a hacer una aseveración que va en contra del Señor. Solo por no considerar la hermenéutica, todo por no conocer el contexto. El último ejemplo, el ejemplo de Pablo, hermanos. Y precisamente ya lo mencioné, ¿no? 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, ahora que entiendo esto, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, rápidamente el ejemplo. O sea, es que Dios hasta al mismo Satanás lo usa para sus propósitos. Cuenta una historia que una persona tocó la puerta porque sabía un vecino que le tocó la puerta a una señora y le dejó una despensa, ¿no? Y entonces la señora era creyente y le dice, hoy doy gracias a Dios por sus vidas, ha de ser usted un creyente. No, yo soy ateo totalmente. No, pero es que si usted viene, yo lo recibo de parte de Dios, gracias Señor. No, yo se lo traje, no se lo trajo Dios, yo se lo traje. ¿Verdad? Yo no creo en Dios. Entonces ya el Señor dice, bueno, gracias Señor por usar hasta el mismo demonio para traerme bendición. Ahí está. Ahora, ¿por qué Pablo, pregunto? ¿Por qué Pablo no ató este mensajero a Satanás? ¿Por qué no decretó, no lo recibo, lo cancelo? ¿Por qué no dijo? Es porque esa filosofía no está en... O sea, en el contexto de la Biblia, en la enseñanza de la Biblia no está. Son las malas interpretaciones de los seres humanos. Él mejor dice, oré y rogué al Señor 3 veces y Dios le dijo, no, lo vas a tener, bástate mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo reconoció que necesitaba esa prueba para no envanecerse, eso es todo. Ahora, ¿qué harían los atadores y los canceladores y los decretadores en una situación semejante? Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Precisamente es el enfoque erróneo del cristianismo, que no es, ahora sí que no es pleonasmo, el cristianismo que no es de Cristo, solamente para decirlo así, pero no es de Cristo, pues no es cristianismo. Ellos quieren solucionar todo con sus palabrerías, ¿sí? Palabrerías.
Ok, hermanos, pues hay otro ejemplo por aquí también del apóstol Pablo, en Galacia, en Grecia, muchas cosas que le acontecieron a él, ¿sí? Pero yo termino con esto. ¿Cuáles son las citas que usted, bueno, de tarea? En Hechos 17:15, un ejemplo de Pablo en Grecia. También en Hechos 16:11, otra situación que experimentó Pablo, ¿no? Entonces, en todas estas cosas, el apóstol Pablo no hizo ni guerra espiritual ni nada de eso, ¿no? Hermanos, el atar demonios es una invención de grupos religiosos solamente emocionalistas, en donde ellos quieren hacer su voluntad, no buscar la voluntad de Dios. Debemos comprender entonces, de acuerdo a la hermenéutica, que hay dos contextos cuando leamos un pasaje, cuando menos hasta ahorita, lo que conocemos. Hay el contexto inmediato y hay el contexto general. ¿Sí? Termino con este ejemplo porque es muy importante. Por ejemplo, dice David en 2 Samuel 1:26. David en 2 Samuel, dice David en 2 Samuel 1:26. Así le dice a Jonatán. Así le dice David a Jonatán. Dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Saquen la banderita. Acuérdense que hay amor de Dios y hay amor pervertido. Bueno, hay el amor de Dios y hay el amor pervertido. Aquí David está diciendo en ese amor de Dios, en ese amor ágape, en ese amor puro, en ese amor del Padre, no en el amor perverso, por favor. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, David y Jonatán eran... No, hermano. Este es un debilísimo argumento que esgrimen las personas que están ahí desviadas para decir que David y Jonatán también estaban desviados. Ellos dicen que si Dios dijo que David tenía el corazón conforme al de Dios, entonces, ¿cómo Dios va a desaprobar pues esas filosofías? No. Está hablando del amor puro de Dios, no el pervertido que está de moda. Punto. Y en el contexto, Romanos 1:27 habla de pasiones vergonzosas, de acciones vergonzosas. Ese es el contexto general. Y luego dice 1 Corintios 6:9-10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, idólatras, perdón, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿sí? Ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, hay que ver el contexto. Yo creo que está más claro, por eso lo quise mencionar. Yo creo que, hermanos, está bien claro. Hay otro punto, la letra mata. Por eso yo no estudio la palabra de Dios, porque la letra mata. La ignorancia también. El no aplicar la hermenéutica también te va a traer conflictos espirituales. La letra mata no es sinónimo de no escudriñe la escritura. O sea, hay dos aspectos. Se habla de la ley y se habla de la gracia. La ley y la gracia. Y la ley no salva. La ley nos hace conscientes del pecado, pero no nos salva. ¿Okay? Más bien nos condena. Eso es lo que está diciendo. Pero también si leemos la escritura solamente por lo intelectual, pues también nos va a hacer más alejados de Dios. ¿Qué significa la letra mata? En el contexto inmediato y general nos aclara, la letra mata se refiere a la ley, nunca nos va a salvar. ¿Sí? Nunca. Pero no quiere decir que no leamos la escritura. Quiere decir que leemos la escritura, pero espiritualmente, recibiendo el Espíritu.
Termino con eso, ahora sí, hermanos. Nomás que me encontré estos puntos aquí abajito que debo de considerar importante mencionar para que apliquemos la hermenéutica. Entonces, de la Escritura se han hecho muchas malas interpretaciones, incorrectas, y muchas más todavía. Sin embargo, con esto que hemos visto, solo algunos ejemplos, el día de hoy debemos saber que todo lo debemos interpretar a la luz del contexto inmediato y del contexto general, y que el Espíritu Santo nos va a ministrar lo que verdaderamente Dios, el mensaje que Dios transmitió por escrito a su iglesia. Amén. Hermenéutica número 7, el contexto inmediato del general. Siempre hay que ver qué es lo que está tratando, con qué propósito, qué fue lo que aconteció y en qué sentido se tomaron las palabras para hacer una analogía, un ejemplo, y tomar esas palabras de ese ejemplo para que lo pudieran comprender. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque lo único que deseamos es vivir conforme a tu voluntad, a lo que tú nos compartes en tu palabra, a lo que tú nos enseñas, a esas profundidades que nos llevan y nos dan riquezas, nos llevan a y nos dan riquezas espirituales para nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, que leamos la palabra responsablemente, en ese temor tuyo, y que vivamos como es iglesia también diligente, responsable, centrada, mi Dios, ordenada, como tú lo deseas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, y bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga. Gracias por abrir sus oídos a la palabra. Muy bien.